Hola mi gente bella, mi gente amada de este canal hermoso, tu canal Sol Tarot. Aquí tu amiga Jenny te saluda, te agradece tu presencia, alma hermosa. Gracias por estar. Gracias por estos momentitos de vida que compartimos. ¿Qué te puedo decir? Si no es gracias, gracias de verdad. Mi gente bella, hoy traigo un tema a colación, un tema muy importante, hablando de despertar espiritual, hablando de recordar, de tantas cosas lindas que tenemos que recordar y que han pasado en nuestra historia y que por razones turbias se nos han tergiversado. Mi gente bella, en los rincones olvidados de la historia, entre manuscritos escondidos, cenizas de templos y susurros prohibidos, duerme la verdad de una mujer cuyo nombre fue mancillado, tergiversado por el miedo y el poder. Ella no fue una pecadora, no fue la caída, ella fue la llama viva del amor sagrado, la voz silenciada de la sabiduría femenina. Esta es la historia de María Magdalena, la sacerdotisa del linaje crístico, la guardiana del misterio oculto, la rosa que floreció en medio de la traición. Acompáñame, mi gente bella, mi gente amada, a recordar, a revivir lo que fue borrado, lo que ha sido borrado con tanto empeño por la élite. Y ya nos enteraremos el por qué tanto empeño en borrar, mancillar a una mujer tan honorable y tan santa. Acompáñenme a recordar lo que fue borrado, a cruzar los velos de lo que no se nos ha dicho, porque cuando el alma escucha su nombre verdadero, despierta, mi gente. Y esto es muy importante, Así que, María Magdalena, la verdad oculta, la rosa que sobrevive y sobrevivirá por la eternidad. Ella sobrevive al silencio. Hoy vamos a revelar una de las verdades más distorsionadas y manipuladas por siglos, la verdadera historia de María Magdalena, la mujer que fue reducida, borrada y estigmatizada, porque su sola presencia era tan poderosa, tan sanadora, tan sagrada, que su luz amenazaba el poder de aquellos que pretendían controlar la espiritualidad del mundo. Sí, mi gente, la élite ha existido siempre. María Magdalena no fue una prostituta arrepentida. Esa fue una mentira fabricada en el año 591 por el Papa Gregorio I, quien confundió deliberadamente a varias mujeres mencionadas en los evangelios para reducir la figura de Magdalena al arquetipo del pecado redimido. ¿Por qué? Porque ella era mucho más que eso. Era la compañera espiritual, la iniciada, la sacerdotisa de los misterios sagrados y muy probablemente la pareja de sangre y alma de Cristo, de Yeshua. La rosa del linaje sagrado. María Magdalena, mi gente, pertenecía a una antigua orden de mujeres sabias, sanadoras, guardianas del conocimiento de Egipto, de Isis, de los templos de la tierra. Era una sacerdotisa de luz. En la tradición esenia y en los textos gnósticos se habla de ella como la más amada por el maestro, como aquella que comprendía el misterio del reino de forma más profunda que los mismos apóstoles. Yeshua y María Magdalena compartían un camino espiritual elevado, una misión conjunta. Él representaba la energía solar crística y ella la energía lunar de la sabiduría femenina. En unión eran el equilibrio divino. El hieros, el gamos, la sagrada unión de lo masculino, lo femenino divino, lo que todos tenemos o hemos de tener en nuestro corazón integrado, el divino femenino y el divino masculino. Solo que en esta máxima densidad de la materia
tiene que dividirse y se ha dividido de una forma terrible, porque estamos en división, en dualidad. Pero en este momento ellos representaban la sagrada unión de ese divino femenino, de ese divino masculino, una alquimia viva. Pero este equilibrio fue sistemáticamente borrado de la historia, porque reconocerla a ella era aceptar el poder espiritual de la mujer. Los evangelios apócrifos, las claves perdidas. En los evangelios gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 se revela una historia distinta. En el evangelio de Felipe se dice claramente: Cristo amaba a María más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en sus labios. Y cuando los otros se ofenden, el maestro respondía: ¿por qué nos amo como ella? Esto no solo muestra el profundo vínculo afectivo y espiritual entre ambos, sino que deja claro que Magdalena tenía un acceso íntimo a las enseñanzas esotéricas de Yeshua, al punto que él la instruyó directamente, confiando en su capacidad para sostener el mensaje después de su partida. El Evangelio de María, ella es quien consuela, guía y eleva a los discípulos, quienes están confundidos, llenos de miedos tras la crucifixión. Ella es la que les transmite las enseñanzas secretas del Maestro. Y uno de ellos le responde: pero Él nos amó no igual que a ti. Pero Él no nos amó igual que a ti. Magdalena, que no te contaron, la Magdalena que no te dijeron. María Magdalena representa el retorno de la sabiduría femenina que fue callada, pero no destruida. Es el símbolo de la mujer espiritual, intuitiva, libre, poderosa, que no necesitó templos para encarnar lo divino, porque ella en sí misma era el templo. La historia patriarcal necesitó rebajarla en ese momento, en esa historia. Y vamos a hablar patriarcal no como algo político, sino como que lo que la élite necesitaba para mostrar su poderío, su imposición. Así que se necesitó rebajarla, desfigurarla, convertirla en un símbolo de arrepentimiento, para impedir que otras mujeres se reconocieran en ella como guías, maestras, sacerdotisas. Pero su energía ha sobrevivió en todas y en cada una de nosotras. Ella encarna el arquetipo de la rosa mística, esa flor que resiste el fuego, el olvido, el exilio. Muchos creen que tras la muerte de Yeshua, María Magdalena viajó a Francia llevando consigo en su vientre el linaje crístico, la semilla de una espiritualidad libre, más verdadera, más unificada. Así que estamos viviendo en estos momentos de la humanidad, mi gente bella, mi gente hermosa, amante de temas de despertar y amantes del recordar. Estamos viviendo el retorno de la sabiduría femenina. Hoy María Magdalena vuelve en el despertar de muchas almas que recuerdan, vuelve en las mujeres que ya no callan, en las almas que buscan la verdad más allá del dogma, en cada oración susurrada con el alma, en cada lágrima que limpia siglos de silencios impuestos. Magdalena es el arquetipo de la mujer que no pide permiso para hacer luz, la mujer que abraza su sombra, que transmuta, que se alza en medio de las ruinas y se sostiene en medio de su llama del Cristo interno, que admira, que ama, que valora a su divino y a su sagrado masculino y lo honra tanto como su sagrado femenino. Claro que sí, ella nos enseña que la espiritualidad no es renuncia, es plenitud, que el amor no es debilidad, es revolución. Mi gente bella y mi gente hermosa, es momento de reconocernos todos, absolutamente todos, nuestro divino masculino, nuestro divino femenino, integrado en cada uno de nosotros. Si estás leyendo esto o escuchando este mensaje, no es casualidad. Tu alma está conectada con el llamado de Magdalena. Siente esta frase resonar dentro de ti.
Lo que fue escondido será revelado. Lo que fue negado será restaurado. Lo femenino y lo masculino sagrado caminarán nuevamente juntos. Y la Magdalena será honrada como el corazón viviente del Cristo. No venimos a destruir religiones, venimos a liberar el alma, a recordar que el amor es el verdadero maestro y que la verdad no necesita ser impuesta, solo recordada porque la tenemos en nuestro ADN. Que así sea y que el retorno de la rosa nos encuentre despiertos, mi gente. Esto es un mensaje muy bonito, un mensaje muy potente que te puedo decir. Hoy la verdad está volviendo a respirar en todos y en cada uno de nosotros, y si tú la has sentido, la historia no contada de María Magdalena no es solo un relato perdido en el tiempo, es un espejo de lo que aún vive en ti, porque tú también eres memoria, eres templo, eres fuego sagrado que no pudieron quemar, que no pudieron apagar. Ya no hay culpa, no hay castigo, no hay karma, ni silencio que nos detenga. La rosa ha resurgido y con ella el equilibrio, el amor, el propósito divino, la razón de ser, nuestra misión de ser y de estar, con nuestro divino femenino, con nuestro divino masculino integrado en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón. Mi gente bella, ¿qué te puedo decir? Gracias por recordar, gracias por caminar despiertos, que la energía de María Magdalena nos siga guiando, nos abrace y este mensajito sirva de algo para guiarnos de retorno a nuestro interior. La verdad es nuestra herencia y el amor es nuestro destino. Mi gente bella, mi gente amada, desde aquí, desde Sol Tarot, ¿qué te puedo decir? Que te quiero mucho, que te honro, te respeto y te admiro. A mis chicas, a mis chicos del canal, a mi gente hermosa, somos divino femenino y divino masculino integrado. Gracias, gracias, gracias. Te quiero y lo sabes. Hasta la próxima.